Buenas tardes. Hoy miércoles 14 de agosto de 2024, pasadas las 19 horas, comenzamos el programa La Idea Nueva, en el que difundimos los conocimientos de la Escuela Científica Basilio, culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús. Presentas quien les habla, Ricardo José Pierella. Estamos transmitiendo desde Radio Cristal FM 98.1 Verazategui. El programa se puede escuchar habitualmente los miércoles a las 19 horas por esta emisora y los siguientes canales de la misma: Facebook Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual, en vivo o video que queda en la red. También por YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, 19 a 20 horas, por FM Cristal 98.1 Verazategui, en vivo o en video que queda en la red. Toda persona que desee acercarse a la escuela para conocerlo o recibir asistencia espiritual sin costo alguno, podrá hacerlo en alguna de las direcciones que se informan a continuación. Escuela Central, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuela número 88, calle 148, número 1635, entre 16 y 17 Verazategui. Abre lunes a viernes de 18 a 20 horas y sábados y feriados de 17 a 19 horas. Escuela número 309, diagonal Constituyentes número 83, Constituyentes y Bernardo de Monteagudo, Florencio Varela. Abre martes y viernes de 9 a 12 horas y sábado de 16 a 18:30 horas. Escuela número 58, Andrés Baranda número 1678, entre 1 de mayo y 12 de octubre, Quilmes. Abre lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 19 horas. Los oyentes pueden dejar sus mensajes al teléfono 4256-9301 y al WhatsApp 11 30 86 9301. También podrán dejar sus mensajes en las redes sociales mencionadas anteriormente. Programas de difusión de la Escuela Científica Basilio. Están publicados y propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook la página es Escuela Científica Basilio, página oficial mundial, y por YouTube la página es Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes: la escuela llega a tu hogar, con la coordinación del discípulo espiritual coordinador general y la participación del hermano discípulo espiritual coordinador presidente de la comisión directiva. El programa Aula Virtual, coordinado por distintos hermanos discípulos espirituales coordinadores de Argentina y el resto del mundo. El programa Será Escuela, curso a cargo de la Secretaría General, dependiente de la Coordinación Espiritual General, y la Mesa Directiva, dependiente de la Comisión Directiva, y la jornada de actualización administrativa de la Comisión Directiva Institucional. También hay otros emisores que emiten, que hacen sus programas. Radio AM660 desde San Justo, Radio Amplitud, coordinado por los hermanos de la región Morón, hace sus programas los viernes de 12 a 13 horas, un programa de muchos años de emisión. Y en Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe, FM 94.3, hace sus programas de lunes y miércoles a las 19 horas. Próximas actividades del discípulo espiritual coordinador general: jueves 15 de agosto, 18 horas, programa La Escuela Llega a tu Hogar por Facebook y YouTube institucionales, página oficial de la Escuela Científica Basilio, www.basilio.org.ar. Sábado 17 de agosto, 15 horas, videoconferencia del discípulo espiritual coordinador general y presidente de la comisión directiva con hermanos de la Escuela 06, de la Escuela 6 de la región Uruguay. Viaje del discípulo espiritual coordinador general y presidente de la comisión directiva a la escuela de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones de Argentina y Escuela de Encarnación Paraguay. Miércoles 21 de agosto, 16 horas, Escuela 289. Atención de hermanos. Presentación del libro El Ser Infinito, una esencia intacta. Esto es Antártida, Argentina, 1374, Barrio Obrero, provincia de Formosa, Argentina.
Jueves 22 de agosto, 16 horas, Escuela 106, Liberación Espiritual Intensiva, Brance 734, Formosa Capital, provincia de Formosa, República Argentina. Viernes 23 de agosto, 16 horas, Escuela 220, Atención de Hermanos y Diálogo Abierto. Esto es en Santa María de Oro, 695, Resistencia, provincia de Chaco, República Argentina. Sábado 24 de agosto, 15 horas, Escuela 203, Diálogo Abierto. Esto es en Perú, 1202, Corrientes Capital, provincia de Corrientes, Argentina. Domingo 25 de agosto, 18 horas, visita a Escuela 175, pasaje 63, número 3123, y Leandro N. Alén, barrio Santa Catalina, Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Lunes 26 de agosto, 17 horas, visita Escuela 341, Francisca de Antequera, número 922, y Krauser, Encarnación, Paraguay. Martes 27 de agosto, 17 horas, visita Escuela 111, Timbo sin número y Sargento Cabral, barrio Almirante Brown, Puerto Iguazú, provincia de Misiones. República Argentina, ¿cierto? Sábado 31 de agosto se suspende la jornada de estudios espirituales, postergándose una semana por viaje del discípulo espiritual coordinador general y el equipo de la coordinación espiritual general. Sábado 7 de septiembre, 17 horas, Escuela Central, jornada de estudios espirituales, tema binomio salud-enfermedad. Primera parte, presencial para todos, esto es presencial para todos los hermanos, discípulos espirituales, coordinadores, colaboradores y alumnos de curso de conocimiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y de manera virtual por transmisión en plataforma Meet para el interior y exterior de Argentina. Se entregará el link de ingreso a los discípulos espirituales coordinadores regionales del interior y exterior de Argentina, quienes convocarán en alguna de sus escuelas a los hermanos mencionados. Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Informamos además que el discípulo espiritual coordinador general realiza reuniones diarias con sus discípulos espirituales coordinadores, colaboradores, mesa directiva, Secretaría General, Secretaría de Conocimientos Espirituales, Secretaría de Relaciones Públicas, videoconferencia con coordinadores regionales y delegados de Secretaría General del Exterior e Interior de la República Argentina, con quienes planifica la organización institucional en las áreas que le son propias. Agradecimientos. Agradecemos a los siguientes oyentes, hermanos de la escuela y algunos particulares, ¿no es cierto? Alicia San Martín, Alfredo Camarota, René Coroscó, Zulema García, Oscar Galuzzi, Marta Inés Venancio, Zoraida Bravo, Luis Chame, Claudio Enrique Egisti Stanicia, Alberto Ferrarey, Mercedes Oviedo, Leandro Biondi, Norma Mazapatiel, Mabel Peñalba, Edith María Rodríguez, Juana Lidia Villalba, Ana María Prado, Milton Marbuera, Jorge Leal, Vicenta Ortiz, Silvia Noemí Catricheo, Marilú Maldonado, Néstor González, Pancho Sierra, Mónica Arias, Pipí Colombo, Mabel Juárez, Zoila Lotto, Mónica González, Antonio Rodino, Alicia y Juan Bugner, estos hermanos hacen el programa de Entre Ríos del Mundo por esta emisora los días jueves de 19 a 21 horas, pero música del litoral. Es un muy lindo programa. La escuela 309, las hermanas María Rita Cordero y Juan Carlos Remigliani, de la escuela 88 de Berazategui, Marcos Nacimiento, Marcelo Pardo Grosco, Fernando León, Alicia Gerson, Martín Ramón Durán, Blanca Lazarte, Catalina Russo, Fabiana Bosco, Zulma Teresita Quiroga, Alicia Vázquez, Elsa Díaz, Mirta Bosco y Mabel Verón. Por apurarme me estoy quedando sin aire. Bien, vamos a tomar un poco de aire entonces, vamos a hacer la tarea de autoasistencia espiritual, que con toda
en todos los programas lo hacemos, lo explicamos, porque siempre puede haber un nuevo oyente. Es una tarea espiritual, bueno, pero como somos seres humanos, tiene su parte material y su parte espiritual. La parte material es primero fricción de las manos, generando una energía, que en este momento hace frío. Viene bien, bueno, lo estoy mostrando sencillamente. Y luego ponemos una mano en la frente y la otra sobre la rodilla. Esa es la parte material. Y está en lo paralelo la parte espiritual. Es una autoasistencia espiritual, y la parte espiritual es conexión con nuestro guía personal, llámese de otra forma, otra fe, puede llamarlo ángel de la guarda, ángel custodio, ¿no? De distintos modos, ¿no? Bueno, y es esa conexión que nos va por un tiempito, lo hacemos por poco tiempo, solo 2 minutos, se puede hacer por mucho más tiempo, todo depende de la necesidad de cada uno. Se puede hacer cuando uno lo necesite, esta tarea, cuando necesite una calma, cuando necesite iniciar una actividad. Y bueno, lo hacemos y nos acompaña para calmarnos. Va con música. Comenzamos con la música. Muy bien, ahí estamos. Un poco vuelve la calma aún, ¿no? Pero bueno, después empezamos en velocidad. Hoy es un tema que me va a llevar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver cómo lo encaminamos, porque es un tema que tiene mucha bibliografía. Lo encaminé hacia una parte. Yo creo que lo voy a tener que hacer o sea, estoy convencido, trabajé para hacerlo en un solo programa, y porque se habla de este tema en los últimos 2 libros. Tomé
del primer libro, y luego iremos actualizando, ¿no? Bien, aquí tengo, como toda cosa, cuando puede fallar, no puedo comer. Ahí sí, y volvió. Ah, no, parece que sí. Bien. Hoy el tema en sí es la liberación espiritual. La primera bibliografía que tomamos es Orientaciones para una etapa institucional. Vamos a ir leyendo de a poco. No soy un audiolibro, no tengo la mejor voz como para hacer un audiolibro, y aparte voy a hacer comentarios porque me nace. Vamos a hablar de la liberación espiritual. Y vamos a ir más o menos leyendo lo que dice el libro, y agregando a nuestros apuntos, pero no mucho porque si no, no voy a llegar con los tiempos. Liberación espiritual, ampliación del concepto de liberación espiritual. Vamos a denominar liberación espiritual a toda aquella acción intencional en la que convergen lo humano y lo espiritual. Y comienza con el movimiento de manos, sea sobre las rodillas o en forma de abanico. El movimiento de manos mecánico sobre las rodillas o en abanico es un indicador de que estaríamos en el mejor de los casos en la práctica de liberación espiritual. Hasta hoy no hay indicaciones del bien de quitar el movimiento de manos en esta tarea espiritual. Recordemos que este año se ha realizado una práctica y que, bueno, yo que participé me pareció muy bien y no había movimiento de manos. Bueno, ya me fui un poquito, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando libramos de esta manera? Tenemos una intención que se une a la misma intención del bien. Puede ser por nosotros mismos, por la paz, por la humanidad, por la evolución de la ciencia en el tratamiento de las enfermedades. Esa intención que debemos tener nosotros es la misma que tiene que haber sido indicada por el bien previamente. Bueno, los hermanos de fe, ya sin que yo siga avanzando, ya entenderán de qué se trata. Así espero. No corresponde liberar por lo que queremos en esta institución y fuera de ella tampoco. No corresponde liberar por lo que queremos en esta institución y fuera de ello, porque no hay liberación espiritual en ningún lado que no sea la de la Escuela Científica Basilio. Liberamos con la intención que el bien indica que corresponda en cada momento. Cuando efectuamos ese movimiento de mano, vibramos con nuestra intención, con nuestra energía vital, etérea, humana. Al vibrar con nuestra energía y con nuestra intención se generan simultáneamente. Con nuestra intención se generan las vibraciones que pueden proyectar cualquier espíritu en condición humana. Estas vibraciones se unen a la energía en que coexiste lo etéreo y lo humano al liberar. El tema es que no se puede liberar sino a sentido de buena intención. Para la primera frase que leímos sobre este párrafo, si no es en el sentido de buena intención y si no es con lo indicado por el bien. Si nosotros que deseamos pedir por lo nuestro y nos escapamos de lo que ha indicado el bien, si tenemos algún tipo de inconveniente con la liberación en sí va a llegar por lo nuestro también. Pero no desviemos el pedido a la intención, hagamos lo que se ha indicado por el bien. Vibran las manos y a la vez los fragmentos vibratorios del pericuerpo relacionados con los dirigentes las fracciones dirigentes de la red espiritual del cuerpo humano. La unión de esos dos órdenes de vibraciones, sumada a la vibración del bien, produce una contención del error. Profundizamos este concepto en el siguiente ítem. Vamos ahora a hablar de liberación espiritual sin acercamiento de seres espirituales. O sea, la liberación espiritual puede ser
sin acercamiento de seres espirituales o con acercamiento de seres espirituales. Vamos ahora a abrir primero, entonces, es liberación sin acercamiento de seres espirituales. En la práctica de liberación sin acercamiento de espíritus, el bien armoniza nuestros estados espirituales transitorios. Esto fue explicado reiteradamente por el hermano Bueno, ¿no es cierto? Para aquellos hermanos de fe, saben de qué estamos hablando. Y si no, hermanos, vamos de todas maneras, vamos a ir explicándolo. Eso sencillamente para decir que de entre nosotros que esto ha sido conocido. Si usted es la primera vez que me escucha, bueno, vamos a ir satisfaciendo su curiosidad a medida que desarrollemos el programa. Entonces, decimos, nos libramos de nuestros estados espirituales. Todos tenemos nuestro estado espiritual con distintos niveles, ¿no es cierto? Y bueno, vamos liberando nuestros estados espirituales con todos los problemas que existen, ¿no? No repetimos grupos espirituales, pero además, durante esta práctica de liberación espiritual, se produce la renovación de los fragmentos vibratorios que componen nuestra estructura espiritual. Bueno, anteriormente estuvimos hablando de los fragmentos vibratorios y vamos a seguir hablando en breve. Dicha renovación se efectúa de una manera similar a la que ocurre durante el sueño. Es decir, los fragmentos espirituales se renuevan con el sueño y de forma similar en este caso de la liberación. Decía, dicha renovación se efectúa de una manera similar a la que ocurre durante el sueño, pero en un sentido es más efectiva que el dormir mismo, porque se está en un ámbito con la presencia del bien, con su estructura y el fragmento vibratorio que se impone. Recordemos que siempre se hace la liberación espiritual en la escuela, con la presencia del guía espiritual de la escuela, con los discípulos, coordinadores acompañantes, los discípulos del bien, hermanos que han perdido su condición humana pero que están colaborando con bien, y con otros hermanos nuestros que están en la misma tarea, haciendo tareas de liberación. Entonces, por eso es mejor que dormir, ¿no es cierto? Que dormir, porque al dormir estamos solitos. Está bien que el guía está cerquita, pero es nuestro guía personal, pero no es lo mismo. Se reitera, mejor que en el dormir, porque el recambio de fragmentos vibratorios durante el reposo está atravesado en algunos hermanos por muchas dificultades, empezando por la que se puede tener para conciliar el sueño, más otras situaciones que suelen impedir dicha reposición. Este fortalecimiento espiritual es para el discípulo de Jesús y para todo aquel hermano que llega a la práctica de liberación espiritual. Sí, es cierto, porque el visitante, cuando lo invitamos a pasar al aula, puede participar. Estamos hablando de cuando liberamos adecuadamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos distraídos, mirando quién entra o sale del aula, no hay reposición de ningún tipo, no hay reposición de tipo, no hay liberación espiritual. Si así nos distraemos y lo que hacemos es la conexión con el bien. Estamos haciendo la conexión del bien con una buena intención, pidiendo con una buena intención. Dice la lectura. Por eso un aula debe tener asepsia espiritual. Lo digo, omití la lectura, voy a omitir la lectura de este párrafo, pero la asepsia espiritual, no ruidos, no celulares, no saludos, a lo sumo si ve a alguien o ve al coordinador que está de pie mirando, bueno, una demanda de cabeza, pero no empecemos con actividades, ruidos y que distraigan. Entonces, por eso un aula debe tener asepsia espiritual. La práctica de liberación espiritual colabora con la solución de nuestros problemas al armonizar y reponer los fragmentos vibratorios de una manera dirigida por el bien. Esta tarea nos fortalece de tal manera que, en consecuencia y por acción, refleja de la armonización del ser espiritual que somos.
Fortalecemos, equilibramos, armonizamos nuestro mundo emocional. Vía sistema nervioso se produce el fortalecimiento de toda estructura material. Vía fragmento vibratorio hay reposición espiritual. Recordemos que las vibraciones espirituales que reorientamos a un hermano no producen recambio de fragmentos vibratorios, sino el acercamiento de aquellos con armonía que estimulan a fragmentos dirigentes y a otros que el bien determina. Vamos ahora al siguiente punto: contención del error. Nos predisponemos a la liberación espiritual. Con esa intención se generan las vibraciones que pueden proyectar el ser espiritual en condición humana. Esa intención se une a la energía humana y etérea, resultado del movimiento humano. A esas dos vibraciones se suma una tercera vibración, por así decir, las vibraciones del bien. Todas colaboran con la contención del error. Releemos. Nos predisponemos a la liberación espiritual, como decíamos al principio, cuando mostramos cómo hacíamos la autoasistencia, nos predisponemos, estamos abiertos, estamos, digamos, haciendo la tarea con predisposición, con amor. Con la intención se generan las vibraciones que puede proyectar el ser espiritual en condición humana. Con esa intención que tenemos nosotros, con esa buena intención, ¿no es cierto? Esa intención se une a la energía humana, o a la energía humana y etérea, resultado del movimiento de manos. A esas dos vibraciones se suma una tercera vibración, la vibración del bien. Todas ellas colaboran para la contención del error. Es decir, siempre estamos sosteniendo, o sea, que la liberación se puede considerar en dos órdenes, pero siempre que la consideremos preventiva, va a ayudar, o sea, sostener estas palabras de que dice que es conveniente asistir siempre a la escuela, siempre que se pueda, aunque no tengamos problemas. A veces nos acercamos cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas nos acercamos para ver cómo se soluciona. Si venimos cuando no tenemos problemas, podemos ayudar a otros y vamos vacunándonos para los problemas que vienen. Bueno, perdón por este lapso. En resumen, esto es lo que sucede cuando liberamos sin acercamiento espiritual. Los hermanos pueden venir a liberar, armonizar sus estados espirituales transitorios, fortalecer su estructura espiritual y a su vez, mediante esa vibración que generamos, el bien contiene el error y propicia en algunos seres espirituales un proceso de liberación espiritual. Pero estos seres a quienes el bien con nuestras vibraciones ayuda a iniciar un ciclo evolutivo, de arrepentimiento si se quiere, no son generalmente los que presionan al mundo humano. Si bien están en una situación que quieren dejar de sufrir, no son rebeldes, no atacan, no tienen planes, no son los que nos presionan espiritualmente. Digamos que son seres que tienen dudas, son seres que están en el error, pero no son seres, digamos, con acciones de tanta... Necesita una conducción, necesita una señal, por aquí es el camino. Eso es lo que necesitan, una pequeña conducción, por aquí es el camino. Buscan la flechita, perdón por las comparaciones, buscan la flechita y nosotros les con la mano decimos, aquí está, y condúcete en la tarea, sería, hermano que está con este problema, condúcete. No es un hermano que esté atacando, es un hermano que está necesitando una guía, sencillamente. Eso para esa liberación. Ahora vamos a la otra parte. Liberación espiritual con acercamiento de seres espirituales.
Primero vamos a hablar de la noción de trauma espiritual. La dimensión intermedia humana está colmada de seres espirituales que viven en un sufrimiento horrible por pérdida de condición humana, en accidentes, en la guerra, por las enfermedades u otras muchísimas desgracias que hay en el mundo humano. Por esta razón, la gran mayoría queda en un estado vibratorio de impacto emocional, de shock emocional. Pequeña explicación para quienes no son de la escuela. Teóricamente, los seres, al deshumanizarse, al desencarnar, al morir, pasan a la dimensión intermedia humana según el nivel de evolución que han tenido. Aquellos que no han tenido una buena evolución, que han tenido conflictos y demás, están en ese sufrimiento que estamos leyendo en este párrafo. O sea, no es que estén flotando cuerpos, ¿no es cierto?, sino son espíritus que están, digamos, no han partido de esta dimensión, están cerca de lo humano y están allí sufriendo por los problemas que han tenido. En otros términos, esos seres espirituales, en su pasaje de la vida humana a la dimensión espiritual humana, no pueden resolver por sí mismos el trauma emocional que motivó su rebeldía. Esta situación los cierra a la ayuda del bien. En el primer caso, aceptaban la ayuda del bien, lo primero que leímos. Ahora, a estos hermanos, dice, esta situación los cierra a la ayuda del bien. Permanecen en un estado que vamos a describir mediante la inclusión en el léxico institucional de la expresión trauma espiritual. Es semejante al trauma humano, pero no igual. Si alguno de ellos pudiera expresarse en un lenguaje verbal, diría: ¿por qué me pasó esto? ¿Quién me lo hizo? Me voy a vengar de todos. Voy a destruir a todos. Las emociones se replican en el ámbito etéreo. Un sentimiento muy frecuente en los humanos puede ser el rencor. Pero tengamos en cuenta que las dimensiones espirituales o intermedias no permanece la palabra rencor, sino solamente se replica la vibración a la cual le llamamos rencor. El ser espiritual, que dejó su condición humana con rebeldía, permanece en ese estado espiritual en la dimensión intermedia. Y como es energía, su vibración etérea es la que afecta al mundo humano, nos afecta. En general, el bien no puede llegar a ellos porque lo rechazan, están como cerrados, bloqueados. Pensemos que algunos seres humanos no podemos llegar, que están muy enojados, y no le podemos hablar, no podemos hacerle una sugerencia cuando vemos su enojo. Es más o menos lo mismo, pero desde la condición espiritual, con la diferencia que ellos no están teniendo la materia de un cuerpo y están muy cerrados e inclusive están integrados a grupos espirituales. O sea, gente que le alimenta ese tipo de problemas. Gente no, seres espirituales que lo alimentan. El bien no puede llegar a aquellos espíritus en sumo desequilibrio que están en la dimensión intermedia humana, porque lo rechaza. No hay diálogo. Esto es en general, pues lo logrará con alguno que esté más apto. Estos seres espirituales que permanecen cerrados y rechazan la ayuda espiritual que el bien intenta ofrecerles, son los que se liberan con el acercamiento espiritual. Es decir, participan de un proceso de liberación espiritual mediante el acercamiento espiritual. Para aquellos que no han conocido y no conocen la enseñanza, se permite que a través de la percepción espiritual un hermano le permita acercarse a ese ser espiritual y pueda percibirlo, o sea, pueda tener la percepción de humano, puede hacerse presente, escuchar y recibir un mensaje. Son en sí vibraciones espirituales, no hay un cuerpo que se llegue, ¿no es cierto? Es esa presencia espiritual
y tiene una comprobación. Y bueno, seguimos y para que se comprenda mejor va a tener alguna duda que se puede dar. ¿Cómo soluciona el bien la situación de ese ser espiritual? ¿Cómo la soluciona? Con otra experiencia humana. El trauma espiritual se desarma en la mayoría de los casos con otra vida humana. El bien, a fin de solucionar el trauma espiritual, propicia oportunamente otra experiencia humana a futuro, en un ámbito humano apropiado. De este modo, reiniciará las emociones en un entorno más favorable como es una familia. Va a llevar con él la misma vibración, pero esta va a estar atenuada por un cuerpo y una mente. Entendamos, va a continuar con la misma vibración o peor, porque estuvo comunicándose en la dimensión intermedia con otros en un estado espiritual sumamente alterado, pues entre ellos se refuerzan, se atraen. Aunque va a tomar condición humana de manera más atenuada por un contexto familiar, en el mejor de los casos, con el amor de la madre, de un padre, de una familia, de los tíos, del hermano. Pasado un tiempo, ese hermano vuelve a reencarnar, ¿no es cierto? Entonces llega una familia, tenido un conflicto, pasaron 200, por lo menos 200 años para que todo su grupo familiar de origen o de asistencia no tenga esa coincidencia, y vuelve a encarnar. Puede ser por más tiempo, bueno, pero al menos eso. Seguimos en la lectura. Podrá ser rebelde, tirar todo, romper los juguetes. Sin embargo, es la posibilidad que tiene el bien de restaurar el equilibrio, de desarmarle el trauma espiritual. El trauma espiritual se desarma en la mayoría de los casos con otra vida humana. Anteriormente decíamos que el bien los orientaba, pero que siempre ellos decidían asumirla. Ahora, en esta etapa institucional, agregamos que ante los casos de sufrimiento y desequilibrio extremos, no es posible que sean ellos quienes puedan decidir. O sea, no hay una decisión porque hay sufrimiento y desequilibrio. Hay un ordenamiento espiritual a partir del cual el bien entiende que, dentro de verdad y justicia, ese espíritu tiene que salir del sufrimiento extremo que experimenta mediante otra vida humana. Por esta razón, no es posible que ese ser espiritual decida aceptarlo o no, ni dónde o cuándo. Hay una orientación, hay una incidencia del bien. Bien, y la otra forma, nosotros habíamos dicho, dice, o sea, para culminar con el trauma, cabe una nueva humanización, una nueva vida humana. Y la otra oportunidad es el acercamiento espiritual a la forma condición muy semejante a la vida humana que el bien le ofrece al ser espiritual en extremo desequilibrio se la llama acercamiento espiritual, antes denominado incorporación a materialización en la Escuela Científica Basili. Entonces lo releo porque lo hice mal. A la forma o condición muy semejante a la vida humana que el bien le ofrece al ser espiritual en extremo desequilibrio, se la llama acercamiento espiritual en la Escuela Científica Basili. La escuela, por el ordenamiento del bien, mediante la liberación espiritual, le ofrece a ese espíritu una mente, un cuerpo, un diálogo, una palabra con un coordinador espiritual, con un discípulo de Jesús, el ámbito armónico de un aula de tareas espirituales. El acercamiento espiritual reemplaza provisoriamente una futura vida humana por otra artificial, digamos, transitoria de media hora, 20 minutos o 15 minutos, donde va a intentar, por medio de la palabra del hermano que colabora, expresarse. Es decir, va a decir, tuve tal problema, tuve tal otro, va a expresar cuál fue su trauma, ¿no es cierto? Es decir, la liberación espiritual que realizamos, sumada a la predisposición
a ofrecer nuestra mente y nuestro cuerpo, un contexto humano, facilita a ese espíritu la posibilidad de acercarse vibratoriamente. Y acá se hace la aclaración, no entra, no se incorpora, se acerca vibratoriamente y de allí transmite su mensaje y su presencia. Entonces, libero, permito el acercamiento, habilito que las vibraciones etéreas de ese ser espiritual lleguen, pero contenidas, no va a decir, no se va a expresar en forma soez, no va a gritar groseramente, como sería con un punto de enojo, ¿no? Pero va a expresar lo suyo, va a expresar sus inconvenientes. Por mi cuerpo, por mi peripoder cuerpo, por la estructura de una aura espiritual, fundamentalmente por la presencia del bien. Esto significa ofrecerle una condición casi humana, donde pueda expresarse con toda su rebeldía y reciba justo la palabra que va a empezar a desarmar el trauma. Si el hermano llega a través de alguien que le permite, que percibe espiritualmente, pero le permite expresar su trauma, y alguien que está coordinando el aula le da una respuesta, digamos, una respuesta de bien, una sugerencia de amor, una vibración distinta. ¿Cuál va a ser la palabra? ¿Cuál va a ser la palabra que le van a decir? La que el guía le indique al que coordine el aula. La que el guía le indique al que coordine el aula. Por eso quien está coordinando debe estar bien predispuesto, diciendo, tratando siempre de encontrar una palabra diferente para no repetir, porque a veces se dan casos que vienen hermanos con similares problemas, pero es conveniente encontrar para cada uno la palabra justa y tener el léxico adecuado y darle lugar a lo que el guía nos va sugiriendo. El guía está sabiendo más cuánto necesita el hermano, el guía de la escuela. Es necesario que el bien, y únicamente el bien, porque lo sabe, le haga revivir en esa mente que ofrecemos uno de nosotros el estado traumático, porque es una de las formas de resolver el trauma de origen emocional. Es decir, como nos pasa a nosotros cuando estamos con un conflicto y vamos ahí, se lo expresamos a un amigo, a un hermano, al psicólogo, se lo vamos diciendo. En la tarea de liberación espiritual, con acercamiento, estamos colaborando con la resolución del problema espiritual que está desequilibrando al mundo y a nosotros mismos. La liberación espiritual es para nosotros y es para el espíritu que se libera de ese estado traumático. Es amplio. Por lo tanto, hay una simetría espiritual. El bien hace tanto para nosotros como tanto para el espiritual. Hay una simetría. Por eso es necesario que el espíritu se exprese, porque a través de la palabra va a llegar, va a aliviar su carga vibratoria y va a recibir la palabra del hermano que coordina, que le da respuesta orientado por el guía de la escuela. En consecuencia, es necesario responderle ampliamente. No se le decir, el bien te va a ayudar, te va a dar las pruebas. No. Es decir, si sencillamente resumimos, tenemos que haber tratado de comprender lo que expresó el hermano y darle predisposición a las palabras, quien esté coordinando, ¿no es cierto? Quien esté coordinando la práctica, de encontrar las palabras, o sea, de aceptar y de darle lugar al que el guía le dé. Tenemos que tener nuestra habilidad para encontrar las palabras justas, porque esas sí están en nosotros, ¿cierto? Entonces decía, en consecuencia es necesario responderle ampliamente, no se le debe decir, el bien te va a dar respuesta, porque es una media verdad. Es que va el consejo.
El bien le va a dar las pruebas que le pueda dar, pero no las que nosotros le tenemos que dar a través de la palabra. La palabra es muy importante en ese momento, porque es la única vía que tiene el bien para acceder a disolver esa situación de sellado, de cierre que tiene el ser espiritual. O sea, el coordinador tiene una importancia fundamental aquí. Tiene que encontrar las palabras justas, tiene que atender al hermano para tener todo el detalle y encontrar la forma de explicarle con la guía del espíritu guía, o sea, con la ayuda, o digamos, con lo que el espíritu guía de la escuela le va sugiriendo. Eso es la liberación espiritual. Siempre lo supimos, siempre lo hicimos, pero ahora tenemos más detalle, más conocimiento para unirlo a la ayuda espiritual. Como estoy con 4 minutos. Sin liberación espiritual, en estos términos, no se modifica la situación espiritual en la dimensión intermedia humana. Somos los afectados y todo el mundo es el afectado. El bien no puede entrar en ese trauma. Por esta razón, siempre nos dijo, vengan a la escuela, vengan a liberar, no se queden en sus casas, los necesitamos. ¿No nos dijeron siempre eso los guías espirituales? Nos necesita porque solamente con la intervención espiritual no se puede hacer esto. Sugerencia, vayamos a la escuela siempre que se pueda. Siempre que se pueda, aunque no tengamos conflictos en nosotros. Y siempre pensemos que la liberación siempre es preventiva. Y a lo mejor, cuando se soluciona el problema de ese hermano que vamos a ayudar, ese espíritu que vamos a ayudar, también nos estamos ayudando. Tengamos en cuenta que el espíritu, si está enfermo entre comillas, en parte se enfermó en el mundo humano. Además tiene traumas que ya tiene espiritualmente, que tenemos todos y no sabemos. Me quedan pocos minutos. El aula tiene que ser muy prolija, silenciosa, y es preciso generar más conciencia sobre nuestra tarea, porque estamos colaborando con la solución del sufrimiento espiritual. Pensemos que el sufrimiento espiritual sugiere a los equivocados que somos más rebeldía, y por eso la humanidad siempre cuando dice, ¿cómo puede ser que hay seres que hacen esto? Más allá del estado espiritual de cada uno, encuentran en los espíritus que están rodeándonos esas sugerencias, y si es por eso es conveniente que esos espíritus se liberen y no estén presionando, ¿cierto? Eso es la liberación espiritual, que siempre se hizo en la escuela, desde los hermanos Blanco y Eugenia. La liberación espiritual acelera lo que el bien tiene como propósito, aliviar nuestro sufrimiento, el del mundo espiritual, el del ámbito de la dimensión intermedia humana y el de todos. Bien, tengo mucho más, hermanos, pero si empiezo, ya me quedan 2 minutos. Entonces, sugerencias, tratemos de concurrir a la escuela, tratemos de participar, todo lo que se pueda en la liberación espiritual y siempre predispuestos, siempre entregándonos con amor, sin distraernos de hacer la tarea, que nada nos distraiga con asepsia en el aula de tareas espirituales. Y siempre pensando que por ahí decimos, estoy bien, no necesito de ir a la escuela a liberar. Hoy estás bien, hermano. Pero como hoy no tengo gripe, no me pongo la vacuna. Entonces, pongamos la vacuna que es la liberación, hermano. Concurramos a la escuela. Bien, los espero el próximo miércoles y como siempre, el deseo, la buena intención de que el bien los acompañe. Hasta el miércoles.